Una nueva serie de medidas para impulsar la economía china se ha puesto en marcha y se espera que sean lo suficientemente grandes para evitar un colapso que podría arrastrar a la economía global a una recesión. Pero, ¿qué es a lo que se enfrenta la segunda economía más importante del mundo? Crisis inmobiliaria. El sector inmobiliario representa aproximadamente el 30% del PBI de China. Es el sector más importante y tiene una crisis de hace varios años. Para entender rápidamente esta crisis debemos conocer un poco de la cultura china. El pueblo chino es muy ahorrador. A diferencia de Estados Unidos que impulsa su economía en base al consumo, China lo hace en base a la inversión. En China las familias ahorran el dinero para invertirlo en propiedades. Debido a los controles de capital y a las restricciones para invertir en el extranjero, las propiedades, los bienes inmuebles son el vehículo favorito para los chinos. Incluso muchos chinos llegan a tener más de una vivienda. Alrededor del 70% de la riqueza de los hogares está invertida en propiedades. Esta inversión en propiedades, sumado a los especuladores del mercado, ha impulsado a las empresas desarrolladoras y al sector inmobiliario en general. Desde el año 2000, los precios de la vivienda se han elevado hasta en más del 1000% en ciudades como Beijing y Shanghái. Si comparamos estos precios con los países desarrollados, podemos ver una clara diferencia. Los precios de los Estados Unidos han subido solo un 50%. Canadá es la excepción del G7, ya que presenta otros problemas particulares. Pero el gobierno chino también ha fomentado este boom inmobiliario, ya que este recibe millonarios ingresos por las ventas de terrenos. Cada año China comienza a construir 15 millones de nuevas viviendas, 5 veces más que Estados Unidos y Europa juntos. Y debido a todo esto es que China tiene las famosas ciudades fantasmas. Ciudades de bloques de edificios terminados en perfecto estado pero desocupados. Casas vacías que ya están vendidas a compradores o inversores, pero no están ocupadas por los propietarios ni por los inquilinos. Para tal cantidad de viviendas construidas, los desarrolladores inmobiliarios y constructores accedieron a deuda que no solo tomaron del gobierno chino, sino también de países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos o los países de Europa. De aquí el gran temor de una crisis global. Pero desde la pandemia las cosas han cambiado. Durante los últimos 2 años las ventas de vivienda han caído. El valor de las ventas de vivienda nuevas por parte de las 100 mayores empresas inmobiliarias ha caído un 33.9% con respecto al año anterior. Esto sería una pérdida de unos 47.200 millones de dólares. Según últimos datos, el crecimiento de la inversión en vivienda ahora es negativo. Las propiedades en venta han caído y los fondos recaudados por los desarrolladores ha caído. Y el tan esperado boom de China después del levantamiento de las restricciones del COVID se ha desacelerado. Las ventas del sector retail y la producción industrial han vuelto a caer. Esta crisis no ha dado signos de disminuir y pone a más desarrolladores en riesgo de impago. Las políticas existentes no han logrado reactivar la demanda, ya que los compradores de vivienda están preocupados por la caída de los precios y no tienen confianza en que los constructores puedan terminar los departamentos. Pero podrías pensar que estas son preocupaciones de corto plazo, pues veamos qué sucede a largo plazo. Juventud resignada. El salario mensual que ofrecen en las fábricas de productos electrónicos es de entre los 4.500 y 6.000 yuanes, aproximadamente entre 620 y 830 dólares. Pero Sang, un joven trabajador de una tienda de té que solo gana 4.000 yuanes, prefiere un salario menor y charlar con los clientes que estar sentado en una línea de producción. La generación Z simplemente se ha resignado a la esperanza de comprar una casa y ganar suficiente dinero para casarse y tener hijos. El desempleo de jóvenes entre los 16 y 24 años de áreas urbanas llegó al 21.3% en junio
Y por cierto, semanas después de este dato, China decidió dejar de compartir la información sobre este indicador. Pero claro, China no es el país con la mayor población de jóvenes desempleados. Debido a esta gran preocupación existente por el gobierno, es que Xi Jinping podría estar dejando de lado sus profundas objeciones filosóficas al crecimiento impulsado por el consumo. El renacer de China. Las nuevas medidas tomadas por el gobierno iniciaron el pasado 31 de julio, cuando el máximo órgano planificador económico de China presentó una serie de medidas para impulsar el consumo. Medidas que se basan en estimular el consumo de vehículos eléctricos, mejorando incentivos fiscales, evitando las medidas que restringían su compra e incrementando los esfuerzos para construir una infraestructura de recarga de alta calidad. También se planea estimular el consumo de electrodomésticos mediante el canje y el reciclaje de equipos usados. Además, se planea el estímulo de otros productos electrónicos, alimentos y de los sectores de cultura y turismo. El texto emitido tiene como objetivo mejorar la estrategia de expandir la demanda interna, aprovechar al máximo el papel fundamental del consumo para estimular el crecimiento económico y sostener el desarrollo de alta calidad en el país. Hace pocos días salieron también una serie de medidas para impulsar el sector más importante, el inmobiliario. El Banco Popular de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera han emitido las siguientes medidas. Los pagos iniciales mínimos para hipotecas se reducirán al 20% para los compradores por primera vez y al 30% para los compradores por segunda vez, a escala nacional. Cabe resaltar aquí que la inicial para acceder a una hipoteca en China antes de esta medida podía llegar hasta el 50% del valor del inmueble. Las tasas de interés de las nuevas hipotecas tendrán un recorte de alrededor del 40% y se podrán renegociar a partir del próximo 25 de septiembre. Estas nuevas medidas podrían ayudar a 40 millones de compradores de viviendas. Estamos hablando de alrededor de 2/3 de los préstamos hipotecarios de todo China. El impacto económico se estima en 3.5 billones de dólares. Además, también se acordó reducir los impuestos en el cuidado y educación de los niños y aumentar las deducciones fiscales para el cuidado de los padres ancianos. Estas medidas fueron tomadas muy bien por el mercado. Evergrande, una de las empresas inmobiliarias más importantes de China, ha subido un 117% durante la última semana. Pero, ¿serán estas las medidas que China necesita para enfrentar la crisis inmobiliaria? ¿Serán suficientes estas medidas para mantener la confianza en el sector más importante de China? Por el momento, las tasas de interés del Banco Popular de China, el Banco Central de China, son del 3.45%. Aún hay margen de maniobra para seguir estimulando su economía de ser necesario. Expertos en el tema están comparando al momento actual de China con la década perdida de Japón, una prolongada recesión que inició después de un periodo de gran prosperidad. Actualmente la situación de China aún es complicada. Según Bloomberg, de los 50 principales promotores inmobiliarios, 34 son morosos y el resto, 16 empresas, enfrentan casi 1.500 millones de dólares de pagos de bonos que vencen este mes de septiembre. Y la cifra se duplica para los bonos con vencimiento en enero de 2024. El milagro económico chino ha sido impulsado por el sector inmobiliario y su gran dependencia de la inversión. A corto plazo, todas estas medidas pueden ayudar al sector. Sin embargo, los líderes chinos deben olvidar esa visión que la austeridad genera prosperidad y empezar a trabajar en un nuevo motor de crecimiento a largo plazo. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita si aún no lo has hecho y si quieres seguir viendo contenido como este. Un saludo y que tengas excelentes inversiones.